Palacete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado de presentar al Ministerio Vida Nueva para el Mundo con el doctor Armando Alducin. Arismendi. Y el tema que vamos a abordar se titula Señales del Fin. Hace muchos años teníamos un debate con un gran comentarista de televisión, voy a mencionar su nombre, se llamaba Guillermo Ochoa, y estábamos nosotros en Televicentro, me estaban entrevistando acerca del ateísmo, acerca del agnosticismo y acerca del comunismo. Y cuando me preguntaron que si teníamos nosotros los cristianos evidencias científicas, paleontológicas, arqueológicas, psicológicas, geográficas o históricas, de que la Biblia era realmente la palabra de Dios, como los cristianos lo decíamos, que me invitaban a tener un debate. Entonces, pues acepté este debate y por un lado teníamos budistas, teníamos del Islam, teníamos judíos, teníamos de 3 o 4 religiones y yo simplemente les invité a que me mencionaran un solo libro en la historia de la literatura, que buscaran y recordaran entre los grandes literatos, Oscar Wilde, William Shakespeare, Demóstenes, Sócrates, etcétera, etcétera, algún libro que se pudiera comparar con la Biblia. Bueno, ninguno de ellos se atrevió, solamente alguno mencionó y dijo, bueno, tenemos el Corán, los musulmanes, y está el Maharanimana Sutta de los budistas, los libros de Confucio, y les pregunté que si en alguno de los libros sagrados que ellos conocen podían citar con absoluta seguridad profecías que se hayan cumplido con cientos de años de anticipación. Y pues ni el Corán, ni el Maharanimana Sutta, ni el Ramayana, ni el Popo, ni los Vedas no encontraron, ni nadie puede citar ningún libro, ni aún las mismas profecías de Nostradamus, de las cuales solamente se han cumplido el 45%, no hay un libro que contenga el registro histórico y profético tan absoluto y tan exacto como en la Biblia. La Biblia es el primer libro que fue traducido. La Biblia que tengo en mis manos es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. La Biblia es el volumen de la literatura más traducido a más idiomas y dialectos que cualquier otro libro en la historia de la literatura. La Biblia es el libro al mismo tiempo más atacado, más controvertido y del cual más se hace burla. Yo todavía no he encontrado en los 25 años que tengo de dar conferencias a ninguna persona que se burle de los musulmanes o de los budistas o grupos de rock que hagan mofa de Hare Krishna. Pero ¿por qué todos atacan la cruz?
¿Por qué Madonna, cuando la entrevistaron con los crucifijos que ella suele usar en sus vestidos, contestó cuando le dijeron que sí era religiosa? Y Madonna contestó: no, simplemente traigo la cruz porque me gusta traer hombres desnudos conmigo. Entonces es increíble que el centro del ataque, de la controversia, el ataque de los ateos, sea contra la persona de Jesucristo y contra las Sagradas Escrituras. Y en esta tarde no les va a sorprender a ustedes encontrar por qué. Porque es el único libro, damas y caballeros, donde se encuentran verdades absolutas. No hay ningún otro libro, insisto, donde puedan ustedes encontrar palabras de un hombre como Jesucristo y las asombrosas evidencias desde hace cientos de años de que realmente la Biblia es un libro sobrenatural. Vamos a comenzar nosotros leyendo en el libro de Isaías. Los que traigan una Biblia la pueden abrir en el capítulo 46, versículos del 9 al 11, donde Dios hace 2700 años, vuelvo a repetir, 700 años antes de Cristo, 2700 desde nuestros días, dijo estas palabras a través de un profeta hebreo llamado Isaías: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Y en el capítulo 44 de Isaías, versículos 6 al 8, dice la Biblia: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No tengan miedo ni se amedrenten. No se los hice oír desde la antigüedad y se los dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Damas y caballeros, el propósito en esta mañana es demostrarles a ustedes, a la luz de la historia, porque no hay absolutamente un pasaje bíblico que no pueda tener su apoyo o su sostén histórico o geográfico. Cuando venimos a la Biblia, no venimos a un libro como El origen de las especies de Carlos Darwin, donde encuentran ustedes un vocabulario como quizás, puede que, chance y, no estoy seguro, a lo mejor. Creo que estas palabras de ninguna manera nos hablan de que ese libro sea científico. Cuando venimos a la Biblia, encontramos versículos y palabras que dicen: yo soy el principio, yo soy el final. Y las profecías de la Biblia, solamente cuando Jesús colgaba en la cruz, se cumplieron 33 profecías en el momento de su crucifixión, con cientos de años de anticipación. Quiero en esta mañana hacer un resumen del libro que acaba de presentarles mi hijo Alan, acerca de las más importantes señales del siglo pasado, a la luz de la historia, de la tecnología, de la ciencia y de las Sagradas Escrituras. Vayamos en primer lugar al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 12. Daniel capítulo 12, para ver la primera señal que la Biblia nos muestra que el planeta Tierra y que los seres humanos nos encontramos en la víspera, nos encontramos en la frontera de nuestra propia autodestrucción. El mundo puede continuar riéndose, te puedes burlar todo lo que quieras, pero hay un Dios en el cielo y en la tierra que nos creó a su imagen y semejanza y que no quiere que tú pases por este mundo como un animalito.
No somos animales, ni tampoco somos el origen de una selección natural, ni tampoco provenimos de los animales. Somos la creación directa de un Dios que está interesado en que sepamos que hay un propósito y hay un significado para vivir. Los animales no tienen propósito ni significado para vivir, pero Dios quiere en esta mañana que tú sepas que tu vida tiene propósito y que tiene significado. Y escucha, que este propósito y significado jamás lo encontrarás fuera de la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo. En Daniel 12, versículo 4, hace 2630 años, el profeta Daniel tuvo una revelación de Dios. Y el ángel que se le apareció a Daniel le dio esta profecía que se cumplió a principios del siglo pasado. Escuchen con atención. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La primera señal del fin en que nosotros podemos confirmar es que la Biblia anunció hace 2600 años que antes de que Jesucristo regrese a este planeta a juzgar a los vivos y a los muertos, el conocimiento de los seres humanos aumentaría. ¿Sabían ustedes que lo que no pasó en 18 siglos pasó en el siglo pasado? ¿Sabían ustedes que el barco que usó Salomón lo usó Cristóbal Colón? Y los caballos que usó George Washington y que usaron el rey David hace 3000 años, los usaron todavía hasta el siglo pasado. Y de repente, después de 18 siglos, brincamos del caballo al motor de gasolina. 1892, D.A. Douget maneja el primer carro de gasolina. 1903, los hermanos Orville y Wilbur Wright, norteamericanos, realizan la primera tentativa de volar. 1929, el doctor inglés Alejandro Fleming descubre por primera vez los hongos de la penicilina. 1945, el doctor Oppenheimer con otros médicos alemanes comienzan a hacer los primeros experimentos de la fisión nuclear. 1954 es botado el primer submarino atómico en la historia. 1957 es puesto en órbita el primer satélite espacial. 1969, el mundo se asombra, el ser humano, el rey del siglo pasado, con los avances tecnológicos, pisa la luna por primera vez. 1973 es puesta en órbita la primera plataforma espacial. Y de 1973 a nuestros días, que vivimos la época de la computación, ¿qué cosa nos asombra? Todo, damas y caballeros, sucedió en aproximadamente 50 años. Lo que no sucedió en toda la historia sucedió en el siglo pasado. En 1913, el primer carro modelo T Ford corría 40 kilómetros por hora. Ahora hay carros que corren a 300 kilómetros por hora, aviones que surcan el espacio a 3.220 kilómetros por hora y naves espaciales que vuelan a 38.000 kilómetros por hora. La Biblia dice, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Y lo hemos visto nosotros con nuestros propios ojos. En segundo lugar, tenemos en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, otra profecía cumplida en el siglo pasado ante nuestros ojos. Esta profecía fue escrita hace 2700 años, damas y caballeros. Y dice en Zacarías capítulo 14, versículo 12, toma nota. Y cuando llegues a tu casa, despolva tu Biblia y comienza a leer. Dice Zacarías 14, 12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. En 1945, Estados Unidos detona por primera vez la primera bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, muriendo aproximadamente 150,000 japoneses.
tenía el potencial explosivo de TNT equivalente, la bomba atómica, a 13,000 toneladas de dinamita. En 1952, Estados Unidos detona la segunda bomba, pero ahora una de hidrógeno de 5 megatones. Un megatón es la potencia explosiva equivalente a 1,000,000 de toneladas de dinamita. Cada partícula de la bomba atómica está impregnada con más de 200 sustancias radiactivas y produce 3 clases de rayos: los rayos gamma, los rayos ultravioleta y los rayos que entran al ser humano y que acaban totalmente dentro de él, infrarrojos, produciéndoles quemaduras de segundo y de tercer grado, hasta una distancia de 30 kilómetros del punto cero. Todas estas radiaciones son producidas con la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. Y hace 2,700 años, cuando ni siquiera había escopetas o municiones, se estaba describiendo exactamente lo que las cámaras de televisión captaron después que sucedió la explosión de la bomba atómica en las ciudades japonesas. Dice claramente la Biblia: la carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, se consumirán los cuencas estando ellos parados, y la lengua se les deshará de su boca. La Biblia profetizaba con 2,700 años de anticipación la fisión nuclear que vimos cumplirse en 1945. Ahora bien, pasaron 15 años y ha fabricado Estados Unidos un proyectil que se llama el Mark 12A, con la fuerza explosiva a 335,000 toneladas de dinamita. El Titán 2 tiene el poder explosivo de 9 millones de toneladas de dinamita. El submarino Poseidón, por ejemplo, tiene 5 cabezas nucleares que pueden en 30 segundos destruir las 5 ciudades más grandes de los Estados Unidos de Norteamérica. Damas y caballeros, nosotros somos la primera generación en la historia que podemos ver destruido en nuestro mundo en menos de 24 horas. Somos la primera generación en la historia ante cuyos ojos podemos nosotros hoy decir: voy a salir a la casa, me rasuro y me arreglo, y tal vez no regresar a las 2, 3 de la tarde. Infinidad de películas mediante Hollywood se han llevado a cabo como Un día después, donde se narra que en cualquier momento un país ahora como la China, que sigue enojado con los Estados Unidos, puede bombardear desde ahí y alcanzar San Francisco, alcanzar Washington, alcanzar Los Ángeles en menos de 15 minutos. Y saben ustedes que actualmente Estados Unidos no tiene ni posee la protección espacial para poder defenderse de una guerra atómica. Hasta ahora el presidente Clinton, tal vez el próximo presidente, van a volver a reconstruir porque están absolutamente indefensos. Cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue desintegrada, todas las armas atómicas se vendieron a Irán, a Irak y a Siria, países, y al Líbano y al norte de África, donde está ahorita Muammar Gaddafi, para que ellos, a través de los terroristas, traten de amenazar la seguridad mundial a través del terrorismo internacional. La Biblia pues declaraba con cientos de años de anticipación asombrosamente que el mundo sería destruido a través de una guerra nuclear. Si ustedes leen Apocalipsis con calma en sus casas, ahí en Apocalipsis se describe claramente todos los efectos de las radiaciones sobre las plantas, sobre la vida, sobre el agua, sobre el oxígeno, el nitrógeno que forma las composiciones químicas del aire que respiramos, y todo lo que vean en Apocalipsis es el resultado de una tercera guerra mundial. Nos aceleramos y nos aproximamos a estas páginas que fueron escritas con cientos de años de anticipación para que nosotros sepamos que hay un Dios, para que tengamos la absoluta seguridad de que no carecemos de un mapa en la vida. Tenemos un manual que es la Biblia. No hay otro libro, repito, y sigo debatiendo y sigo desafiando a cualquier persona en cualquier podium, en cualquier panel en el mundo, a que me demuestre y que me enseñe un libro que sea superior a la Biblia. Tenemos en tercer lugar en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, la tercera profecía o la tercera señal de los días que vivimos.
El último zar de Rusia le preguntó a un misionero cristiano: oiga, deme usted una prueba de que Dios existe. El misionero cristiano le contestó y le dijo: la nación judía. ¿Sabían ustedes que la Biblia habla de la nación judía por 4 razones que a continuación les voy a exponer? No ha existido, como lo voy a demostrar, una nación, un pueblo o una cultura como los judíos, a la luz de la Biblia, que nos demuestre que realmente a través de ellos no solamente vino el Mesías, no solamente vino las Sagradas Escrituras que tenemos ahora, porque los autores de la Biblia son judíos, sino que también a través de esta nación Dios quiere que nosotros pongamos nuestro foco de atención ahorita, en este momento, en el año 2000 en que nos encontramos, que no perdamos de vista la ciudad de Jerusalén. Desde el Antiguo Testamento Dios ha dicho Jerusalén, que significa en el hebreo Yehu, ciudad, Shalom, paz, la ciudad de la paz. Dios escogió Jerusalén para que en ella se cumplieran el 85% de las profecías de la Biblia. En Amós 9, versículo 14 y 15, hay una profecía respecto al pueblo de Israel que se cumplió ante nuestros ojos el siglo pasado, el 14 de mayo de 1948. Dice la Biblia: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y escuchen, nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Antes de introducirnos al significado de esta asombrosa profecía, déjenme mostrarles 4 razones por las cuales Dios escogió a los judíos. La primera: ¿por qué Dios escogió a los judíos? La respuesta es simple y es muy obvia. ¿Y por qué no a los mexicanos? ¿Por qué no a los italianos? ¿Por qué no a los franceses? La cuestión es que Dios escogió un punto geográfico en su soberanía, en el planeta en que vivimos, para que todos los ojos se concentraran a través de toda la historia sobre esa nación. Tú compras hoy el Excelsior y el Heraldo o el Universal, y ningún periódico deja diario de estarse refiriendo al Medio Oriente, principalmente a Israel. Todos los días hay artículos sobre lo que está pasando en el Medio Oriente, a pesar de que Israel es más chico que el mismo estado de Veracruz. La atención mundial está continuamente ahí, y lo vamos en esta mañana a descubrir que no es coincidencia. Dios escogió a los judíos, número 1, para que ellos fueran la única nación en la historia, ante todas las naciones que han existido, politeístas. Los judíos han sido la única nación en medio de los sumerios, en medio de los babilonios, en medio de los egipcios, en medio de los medos persas, en medio de los griegos, en medio de los romanos, que tenían cientos de dioses. Ha sido la única nación que ha dado testimonio que Dios es uno. El Dios de la Biblia, el que mandó a Jesucristo, el creador del universo, es un solo Dios. No hay muchos dioses, no cada quien tiene su Dios. El Dios verdadero se ha dado a revelar a través de las Sagradas Escrituras y de su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, Dios escoge a los judíos para que a través de ellos genéticamente venga el Mesías, el Salvador del mundo. Cuando la Virgen María, la Santa Virgen Madre de Cristo, estaba embarazada, el ángel que se le aparece en Mateo 1:21 le dice: María, no tengas miedo, porque el ser que tienes en tu vientre será llamado Hijo del Altísimo, y le pondrán por nombre Yoshua, que se tradujo al castellano Jesús,
que significa en el griego el Salvador y en hebreo Yoshua, el que salva a su pueblo. Así que cuando Jesús nace, el nombre mero que había recibido no se lo pusieron sus padres, sino que él era, no es Buda, no es Hare Krishna, no es Mahatma Gandhi, no son los locos de Waco, David Koresh, no es Jim Jones, no son los locos gurús que hay por todos lados. Uno, de acuerdo a la Biblia, es el Salvador del mundo y se llama Jesucristo. Porque no hay otro nombre, dice la Biblia, en que los hombres puedan ser salvos más que en el nombre del Hijo de Dios. Ahora es interesante que cuando tú lees la Biblia, por ejemplo, abres la Biblia en Mateo y encuentras Pancho, hijo de Perla, Perla, hija de Juanita, Juanita, hijo de esto, hijo de esto, hijo de esto, y se llaman genealogías. Yo cuando estudiaba teología y presenté mi tesis en la licenciatura, me interesó mucho las genealogías y le preguntaba a Dios, Padre, ¿por qué este cúmulo de hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal? Vamos a Génesis 10 y tú no encuentras en ningún libro genealógico, ni en la historia de la literatura ni de la lingüística, ninguna genealogía del origen de los seres humanos como en la Biblia. Mi papá era muy dado a las genealogías y a los árboles genealógicos, y me acuerdo que sacó que los Alducin en la tercera generación venimos de Sicilia, del norte, después emigraron mis abuelos a España, de ahí llegaron a Veracruz, mi abuelo fue el que fundó el periódico Excelsior, etcétera, etcétera, y de ahí nos damos cuenta que hasta la quinta generación llegamos. Mi papá ya no alcanzó la octava. Yo te pregunto, ¿tú sabes quién fue tu tatarabuela? Con trabajos conoces el nombre de tu abuelita, ¿verdad? O el de tu bisabuelita. Damas y caballeros, vengan a la Biblia y van a encontrar ustedes al único hombre en la historia del cual se traza su genealogía desde Adán a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual, si armamos un árbol genealógico y ponemos todos los libros de la Biblia, nos lleva a Jesús hasta Adán? Para demostrar que Jesús era realmente histórica, biológica, genéticamente el verdadero y auténtico descendiente de Abraham, a quien se le prometió que de su semilla vendría el Salvador del mundo. María era hija de un rey de Salomón. José era el padre legal de Jesús, porque María y José no tuvieron nada que ver, ya que el nacimiento del Salvador no podía ser mediante la cruza de un hombre con una mujer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, el esperma o la semilla a través de la cual hemos traído el pecado, que Shakespeare le llamaba el defecto trágico, Carlos Marx la lucha de clases, Sigmund Freud el medio ambiente. Ahora le llaman, bueno, pues es que es problema, es corrupción ahora, pero a lo que el mundo le ha bautizado con diferentes cosas, la Biblia le llama pecado. Y la Biblia dice que el pecado viene en la sangre. En Levítico 17:7 dice la Biblia, porque la vida de la carne está en la sangre, y ahí la palabra en el hebreo es nepesh, que significa el alma. Así que Cristo no podía nacer porque el esperma no podía ser puesto contaminado en la matriz de María. Así que Dios crea milagrosa y sobrenaturalmente el cuerpo de Jesús, y ahora a la luz de la genética desde 1860, cuando Gregorio Mendel hace los primeros experimentos, nos damos cuenta que la herencia genética es asombrosa. Ahorita están tratando de descifrar el ADN y dicen que ahora tienen aproximadamente más de 3,000 caracteres que ya han descifrado. Sin embargo, todo esto nos maravilla y nos muestra que hay un propósito detrás de la información que cada uno de nosotros traemos en las células. La pregunta a los ateos, si nos visitan en esta mañana, es ¿quién puso esa información dentro de cada célula? Si yo voy por la calle y me encuentro un disco duro y lo meto a una computadora y me revela toda una información de miles de datos, tendría que estar yo absolutamente fuera de mis casillas para decir que ese disco duro se hizo solo. Si fuera un salvaje en las arenas del desierto y se encontrara un motor de un Volkswagen y viera el carburador, y viera el acumulador, y viera la batería, absolutamente todo conjugado para poder hacer un diseño, ¿cuántas posibilidades existirían en que el salvaje dijera, este motor fue producido por las arenas del desierto? Por eso dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios escoge en tercer lugar a Israel para que este libro que tenemos en nuestras manos sea escrito por judíos.
Todos los autores de la Biblia fueron judíos. Parece que hay una controversia sobre el doctor Lucas, que es el único gentil, pero los 40 autores de la Biblia, en los más de 66 libros que tenemos, fueron de origen judío. Y en cuarto lugar, para que las profecías que en esta mañana les estoy a ustedes compartiendo fueran escritas y se cumplieran en la nación de Israel. ¿Saben ustedes que Israel como nación es fundada por Abraham antes de los sumerios y de los babilonios y de las culturas o de las tribus más antiguas que se puedan conocer? Y miren lo que pasó en el año 606 antes de Cristo. Dios había tratado con Israel como nación y Dios le dice a Israel: si ustedes me obedecen y cumplen mis mandamientos, serán un pueblo de sacerdotes para mí. Israel rechaza a Dios en el año 600 antes de Cristo y Dios permite que el primer rey gentil llamado Nabucodonosor, en el año 606 antes de Cristo, entre a Jerusalén, la arrase y se lleve a los judíos cautivos a Babilonia. 100 años después, en el año 722, llegan los sirios y arrasan con Jerusalén. Y escuchen, Israel deja de existir 600 años antes de Cristo. Cuando Jesucristo viene al mundo, el pueblo de Israel existía, pero no tenían gobierno, no tenían religión, no tenían sacrificio. El sacerdocio había sido usurpado. Estaba Caifás, que fue el que ordenó que mataran a Jesucristo, y se había prostituido el judaísmo. Viene el Mesías y les dice: yo soy el Salvador, y ellos le rechazan. Y ellos, la nación de Dios, le pone la cruz y le crucifica, físicamente hablando, porque fueron nuestros pecados los que colgaron a Cristo en la cruz del Calvario. Damas y caballeros, hasta 1948, a ver, vamos a hacer cuentas, desde el año 600 antes de Cristo a 1948 tenemos más de 2000 años de un pueblo que debió haber perdido su identidad. Dicen que los mexicanos cruzamos la frontera y a los 4 meses nos vestimos como gringos, nos ponemos la cachuchita y hola, cowboy, ya no queremos ni que nuestros hijos hablen español. O sea, somos absorbidos por las culturas sociológicamente. Los italianos igual son absorbidos, y no hay ninguna nación que tenga esta peculiaridad, que haya sobrevivido a los babilonios, a los sumerios, a los caldeos, a los griegos, a los medos, a los persas, y que en 1948, por causa de las atrocidades de un hombre llamado Adolfo Hitler, que hizo al asesinar más de 6 millones de judíos, la Liga de Naciones en 1945 emite un voto por primera vez, donde acuerdan que los judíos por primera vez después de 2000 años regresen a su tierra, y el 14 de mayo de 1948 es designado el primer ministro de Israel, David Ben Gurión. La Biblia había anunciado esto en Amós 9, 14 y 15, que acabamos de leer. Y ante los ojos asombrados del mundo, una nación se constituye en un estado en un día. Y entonces los países árabes alrededor se enojan muchísimo y no aceptan el voto de la Liga de las Naciones, y comienzan a decir: no vamos a permitir que regresen porque esta tierra es de nosotros, reclamándola como tierra palestina. Sin embargo, vean ustedes el asombroso detalle de las profecías. Dice Amós 9:14: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Esto se cumplió en 1948. Los judíos han regresado de la cautividad ante nuestros ojos el siglo pasado, después de más de 2000 años de vivir dispersos en el mundo entero. Vean las profecías. Número 2: edificarán las ciudades y plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Cuando regresaron en el 48, los agnósticos y los incrédulos comenzaron a atacar y a decir: no, pero es imposible, aquí la Biblia dice que cuando regresen van a plantar árboles. Damas y caballeros, en 1950, 2 años después de que Israel regresó a su tierra, no había un solo árbol plantado en la tierra de Israel, uno solo.
Y en 2 años, en 1950, los judíos en la obra de la ingeniería hidráulica más asombrosa de la historia plantaron 6 millones de árboles. Un árbol por cada judío que Hitler había masacrado en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Y el mundo no podía creer que en 2 años hubieran irrigado una tierra desértica y árida. Pero hay más. Dice el versículo 15: los plantaré sobre su tierra y nunca más, de acuerdo a la Biblia, desde el 48 hasta nuestros días, nadie volverá a sacar a los judíos de su tierra. 1952, 4 naciones árabes atacan y no pueden hacer nada. 1954 los vuelven a atacar. Llegamos a la guerra de 1967 de los 6 días. Se juntan más de 6 o 7 naciones árabes, aproximadamente 220 millones de árabes contra menos de 1,5 millones de judíos. De acuerdo a las leyes de las probabilidades, para que los judíos sobrevivieran la guerra de los 6 días era una probabilidad, escúchame, entre 1 billón, elevado a la 40 potencia. Les voy a explicar por qué. Esto es asombroso. En este salón somos en esta mañana como 500 personas. ¿Qué pasaría si nos rodeara un ejército de 1 millón de soldados y tuviéramos solamente 2 rifles? Para que ustedes puedan más o menos hacer un cálculo de las probabilidades de poder decir salimos o no salimos vivos. Bueno, viene el ataque en el mes de junio de 1967 y los judíos, a 24 horas de que interceptaron un mensaje de un sargento iraquí, se suben a los aviones y destruyen en 24 horas la aviación egipcia, destruyen la aviación de los sirios y en 6 días arrasan con toda la aviación, la infantería de estas naciones dirigidas por en aquel entonces presidente de Egipto, Nasser, Abdel Nasser. La Liga de las Naciones emite un comunicado: díganle a los judíos que le paren. ¿Saben en dónde estaban? En el 6º día habían avanzado toda la península del Sinaí, habían llegado casi al Cairo, y si las Naciones Unidas no intervienen, los judíos arrasan con todo lo que es actualmente Egipto, el norte de Israel y todo lo que es actualmente la Cisjordania o la Jordania del sur. Los judíos aceptan el paro y detienen la guerra, y precisamente en 6 días. ¿Saben ustedes por qué la guerra duró 6 días? Porque el 7º tenían que descansar, ¿verdad? Bueno, esto parece coincidencia, ¿verdad? Pero esto es asombroso. En la guerra de los 6 días, los judíos toman el norte de lo que es ahora las colinas del Golán, que es la frontera con Siria. Esto está al norte del mar de Galilea. Al sur, toda la península del Sinaí. Y toman ellos lo que ustedes conocen o han visto en las fotos, que es la cúpula de la roca, o que también se llama la mezquita de Omar, que en el año 605 después de Cristo, el califa Omar llegó a Jerusalén y ahí construyó esa mezquita que es inmensa, donde los judíos reclaman que debajo de ella se encuentra el lugar santo o el templo que fue tapizado por el rey Herodes después de la destrucción de los judíos en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito, enviado por el emperador romano Vespasiano. Los judíos en 1967 toman por primera vez la ciudad de Jerusalén. Toman las colinas del Golán, la franja de Gaza, que es el área del Mediterráneo, y toda la parte del Sinaí. Y entonces los árabes mandan un comunicado y le dicen a las Naciones Unidas que si no les devuelven Jerusalén, porque está la mezquita sagrada de los musulmanes, habrá derramamiento de sangre, le llaman ellos el jihad en árabe, que se llama Guerra Santa. Las Naciones Unidas le dicen a los judíos: van a tener ustedes que dejar la ciudad de Jerusalén, van a tener que salirse de todos los lugares que habían ustedes tomado, porque si no va a haber un derramamiento de guerra santa en Israel. Los judíos aceptan, devolvieron el Sinaí, pero no devolvieron las colinas del Golán, no devolvieron el Banco Oriental, ni la franja de Gaza, que es el área donde vivían los filisteos en la Biblia, ni tampoco devuelven la parte oriental de Jerusalén, que actualmente sigue estando bajo el control de los judíos. Ahora se llama el Muro de los Lamentos.
Ante los ojos asombrados del mundo, las naciones árabes no han podido sacar a los judíos. Viene otra guerra en 1973, la guerra de Yom Kippur, y tampoco pueden absolutamente hacer nada, porque lo ha dicho el Dios de la Biblia. Serán plantados sobre su tierra. Esto fue escrito hace 2600 años, se cumplió ante nuestros ojos en 1948 y dice el Dios de la Biblia, nunca más serán arrancados, porque lo ha dicho yo, el Dios de la Biblia. En tercer lugar, tenemos nosotros, en cuarto lugar, tenemos la caída del comunismo. ¿Sabían ustedes, damas y caballeros, que la Biblia profetizó hace 2610 años? En el capítulo 2 del libro de Daniel, capítulo 7, 8, 11 y 12 de Daniel, todos los gobiernos mundiales y los imperios mundiales que han surgido en la historia, cuando Daniel vivía en Babilonia, en el libro de Daniel hace 2600 años, todos los reyes que se mencionan en la Biblia, como los persas que vinieron después y conquistaron a los babilonios, como el rey Darío, el rey Ciro, son absolutamente de carácter histórico. Y Dios le dio una revelación a Daniel el profeta, para que a través de esta revelación, que me tomaría mucho tiempo describirla, en el capítulo 2 de una estatua, describir con orden perfecto quiénes son los que iban a formar la supremacía de los gobiernos políticos, militares, económicos y religiosos antes de que Cristo llegara. Oigan con atención. Cuando Daniel vivía, en el año 605 estaban los babilonios. De acuerdo a la profecía, después vendría otro reino inferior que fueron los medos persas. Después vinieron los griegos con Alejandro el Magno y finalmente vimos al Imperio Romano. Desde hace 2000 años, damas y caballeros, que el Imperio Romano conquistó casi el mundo entero, ninguna nación en la historia hasta 1910, 15 más o menos, comenzó a perfilarse por gobernar y volver a levantar un imperio mundial hasta que vinieron los ingleses. Los ingleses estaban a principios del siglo pasado, todo lo que es el Medio Oriente, el norte de África, y cuando llegó 1945, los ingleses lo sacaron, les devolvieron a los judíos su tierra, se fueron a Inglaterra, ¿y quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Los Estados Unidos de Norteamérica. Vencieron a Alemania, vencieron a Japón, y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le prestó dinero a Japón, a Alemania y a casi todos los países para poder levantarse de entre las ruinas. Y hasta 1950, Estados Unidos parecía que iba a ser el jefe o el gobernante o el policía del mundo, hasta que comenzó a levantarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que finalmente José Stalin las entregó y comenzó a correr una guerra que se llamó la Guerra Fría hasta 1989. Y entonces comenzaron a competir dos naciones, ahí iban a la meta los dos, ¿quién va a ser el dueño del mundo? Y venía Rusia y venía Estados Unidos, tronaba una bomba Rusia, otra Estados Unidos, y así llegamos a 1989 y todo mundo creía que el oso ruso, el Dios que se levantó del comunismo, la filosofía que dijo que Dios estaba muerta, motivada por un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche, ante nuestros ojos, el último gobernante de esa Unión de Repúblicas llamado Mikhail Gorbachev, ¿con quién creen que va Gorbachev? Con la cabeza así agachadita a pedirle perdón. Va al Vaticano con Juan Pablo II y le dice, perdóname, nos equivocamos. Hemos cometido dos errores, reconoce Gorbachev ante el mundo entero, y comienza a elaborar una política que se llama la perestroika. ¿Cuál es el más grande error? Haber suprimido la libertad de expresión de religión en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No funciona, ni jamás en la historia ha funcionado, poder suprimir la religión y quitarles a Dios al pueblo. Y el orgullo soviético, escúchenme muchos de ustedes que están en la política, Dios va a aplastar a cualquier persona que se levante contra él, porque solo el cielo gobierna.
Y no hay más que un Dios en la Biblia y un Dios en el cielo, que es el que pone a los gobernantes y el que quita a los gobernantes. Y todo sistema comunista, hombres como Friedrich Nietzsche, que acabó siendo un homosexual, acabó loco, desquiciado. Hombres como Sigmund Freud, que a las 2 de la mañana se levantaba con una histeria tremenda, con una neurosis de la locura que tenía. Hombres como Ingersoll, hombres como el doctor Jean-Paul Sartre, el filósofo de la famosa existencialismo en Europa, que dijo que la vida carecía de propósito. En su libro En el muro, en el libro La náusea, lean ustedes este hombre y no encuentran ustedes más que la filosofía de la desesperación. ¿Por qué? Porque el ser humano no es Dios. No somos dioses ni nos creamos a nosotros mismos. Tenemos un destino, tenemos un propósito y tenemos que encontrar nuestras raíces, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos. Dios aplastó ante los ojos del mundo el sistema comunista que casi durante 50 años parecía que iba a gobernar el mundo. Gorbachev le dice al Papa: perdón, no volvemos a quitar la religión, y en segundo lugar, no volvemos a aislarnos del mundo capitalista. Era imposible que sobreviviera un sistema comunista o la doctrina o la dialéctica materialista ausentes o aislados del sistema capitalista. Y entonces, a través de la perestroika viene la renovación, y han cometido muchos errores, pero ante los ojos Rusia cae. ¿Y quién queda ahora? ¿Quién? Se equivocan, no queda Estados Unidos de Norteamérica, porque desde 1957 comienzan las naciones en Europa a firmar en lo que se llamó el Tratado de Roma, y lo que ahora se ha convertido de la Comunidad Europea a la Unión Europea. Y ante nuestros ojos, escuchen esto por favor, la Biblia profetizó en Daniel 2 que desde el Imperio Romano no iba a surgir otro imperio mundial antes de que Cristo viniera, porque el imperio que surgiría sería un grupo de 10 naciones o un bloque de 10 naciones que formarían parte del gobierno de un hombre que voy algún día a hablar de él, que se llama el Anticristo, y que este grupo de 10 naciones, escuchen con atención, surgirían estas naciones. La Biblia dice hasta de dónde se va a formar este bloque que va a ser conformado como la última forma de gobierno mundial. Surgirían de las antiguas naciones que conformaron el antiguo imperio romano. Si ustedes toman un mapa y llegan a su casa y estudian el Imperio Romano, abarcó casi, llegó a Inglaterra, norte de África y el Medio Oriente. Después del Tratado de Roma en 1957, se han adherido 15 naciones a Europa. Estamos hablando de un mercado de 330 millones de personas, con un ingreso bruto mayor y más grande que el mismo de Estados Unidos y que el mismo de Japón. Actualmente no hay absolutamente un mercado internacional que pueda competir contra la Unión Europea. Cuando se hace este bloque en Europa, ¿qué hace Asia? Comienzan a unirse Taiwán, Singapur, Japón, pero tiene el problema de China. China quiere ya no Hong Kong, ahora quiere Taiwán, ahora quiere Singapur, quiere Indonesia, y hay un problema tremendo en Asia que les impide conformarse en este bloque. Y aquí en Norteamérica, pobre Norteamérica, nos unimos solamente Canadá, Estados Unidos y nosotros en el Tratado de Libre Comercio, que apenas estamos tratando de sobrevivir con estos tratados, ¿verdad? Entonces, ante nuestros ojos se está levantando el perfil del último imperio mundial, que se llama el imperio del Anticristo. Hace 4 días, en un artículo del periódico Reforma, me conmoví profundamente y lo leí a muchos personas hace como 5 días, una conferencia que di, y decía el artículo: el ministro Fischer, alemán, acaba de postular una teoría que no es posible que países como Francia, Inglaterra, Italia esperen a países como Rumanía y Polonia el desarrollo tan avanzado que los otros países de la Unión Europea están llevando a cabo. Entonces vamos a necesitar, fíjense usted lo que dice el artículo, vamos a necesitar que dividir Europa, y vamos a tener que hacer una federación de estados europeos y otra de la Unión Europea. La Biblia dice que van a ser 10 países. Damas y caballeros, ante nuestros ojos estamos viendo que este grupo de naciones que se van a perfilar como la última forma de gobierno mundial, donde el anticristo va a gobernar al mundo entero antes que venga Cristo, se está formando ante nuestros ojos. Escuchen lo que les voy a decir. El antiguo imperio romano formaba parte de Medio Oriente. Ahorita toda la Unión Europea son 15 países europeos.
¿Saben ustedes lo que va a pasar? Ahorita está próxima una guerra sangrienta en el Medio Oriente. Va a haber una masacre tremenda en el Medio Oriente en estos meses o en este año o en los próximos meses. De ahí los países del Medio Oriente van a tener que unirse a la Unión Europea. Y cuando los países escuchen esto, cuando 3 o 4 países del Medio Oriente como Siria, Irak, Irán o Israel se unan a la Unión Europea, se va a formar un nuevo bloque. Y cuando vean ustedes, van a recordar estas palabras, cuando vean ustedes en el periódico 10 naciones conformadas entre Europa y el Medio Oriente, forman un bloque común de una moneda, un presidente, un gobierno, un ejército, ante nuestros ojos la última profecía de la Biblia se está cumpliendo. Y de ahí dice la Biblia, surgirá un hombre con poderes sobrenaturales. Este hombre será de raza judía y saldrá del Medio Oriente. El anticristo no es el Papa, no es Bill Clinton, no es el rey Juan Carlos de España, no es Schröder, el ministro de Alemania. El anticristo no es más que un político dotado con la personalidad satánica para resolver los problemas del Triángulo de las Bermudas, el problema de los ovnis, la guerra entre el Medio Oriente, entre árabes y judíos. Él va a resolver el problema entre católicos y protestantes en el norte de Inglaterra, va a resolver el problema de los, tal vez, ojalá con los indocumentados de México, de Estados Unidos. Que parece que no hay soluciones, ¿verdad? Y todo aquello que parece imposible, este hombre traerá la solución. La Biblia dice verdaderamente que Israel es el centro de las profecías mundiales. Y quiero terminar no solamente con la caída del comunismo profetizado en Ezequiel capítulo 38 y 39, sino quiero acabar con la última señal, tal vez la más triste, la más degradante y la que más daño le ha hecho a la sociedad a través de la historia. Me refiero al aumento de la inmoralidad. Dice Mateo 24 el Señor Jesucristo, versículos 37 al 39, que como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé la gente comía, bebía, se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Jesús dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Damas y caballeros, vamos a hacer solamente un recuento de los últimos 30 años. En 1960 se inicia por primera vez en la historia que nosotros recordamos de nuestros tatarabuelos, la revolución sexual. En 1960, más o menos, un cantante llamado Elvis Presley es encontrado muerto en esa década, en su camerino, el rey del rock, el ídolo de los jóvenes. Surge otro grupo llamado los Beatles en Inglaterra, van al Medio Oriente con los lamas y quieren a través de las drogas poder encontrar a Dios. Vienen a Occidente y John Lennon, que fue asesinado después en Nueva York, saliendo de su apartamento, declara que ellos eran más famosos que Jesucristo y que fumaban marihuana. Es en la época de los 60, 70, que las drogas llegan al mundo entero. Antes no había drogas. Y si había, era absolutamente esporádico. Yo recuerdo mi generación, yo soy más o menos de los 60, no había un solo amigo mío, uno solo, que no fumara marihuana, que no nos las tronáramos. No había una fiesta en la que no circulara la marihuana y la Golden de Acapulco para acabarla de amolar. No, en esa época surgen grupos de rock como los Judas Priest, los Rolling Stones, todos esos grupos, y comienzan los grupos extrañamente a confesar, como los Rolling Stones, que ellos practican el vudú, que practican la brujería y que tienen relaciones con Satanás, y comienzan a sacar canciones como suicídate, suicídate, suicídate. Después surge un hombre llamado Michael Jackson. Ahorita los científicos no saben si es hombre o mujer. Lo único que existe es las 3 demandas en los juzgados y en los tribunales de Los Ángeles, California, de que este muchacho ha sido acusado 12 veces de pedofilia, que es amor por los menores de edad, y es el ídolo de tus hijos y los hijos de tus hijos, ahí los tienes en tu casa. Después surge una muchacha llamada Madonna, donde saca videos acostándose al mismo tiempo con 15 hombres.
Y vemos ahora la televisión y vamos por el periférico y todos son espectaculares, de hombres en ropa interior, mujeres en ropa interior, espectáculos como solo para hombres, ahora ya hay solo para mujeres. Y ahora los jóvenes, nuestros hijos, miren ustedes lo que está sucediendo y no nos hemos dado cuenta. Ahora los adolescentes ya no son de 18, 20 años, ahora son de 11, 12 y 13 años. Desde que comenzó a salir el grupo Menudo y todos chamaquitos con cuerpos de tripa lavada que se sangoloteaban ahí en la televisión. Y sus admiradoras ya no eran muchachas de 18 años, eran niñas de 10 años gritando ¡ah! De 10 años. Y los papás alentando a estos niños, alentándoles de que quién es tu novia y con quién te vas a casar, como la conversación que escuché hace como 4 años entre dos niños, uno de 5 y uno de 6. Le pregunta a la niña de 6 al de 5, ¿estás casado? Y le contesta el niño, no, soy divorciado. Estoy hablando de niños de 5 o 6 años. Los asesinatos de los niños, damas y caballeros, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa. Los que están entrando a la red cibernética para causar los virus, que son menores de edad, no es coincidencia. Nuestra sociedad está viendo el desmoronamiento y el derrumbamiento de los cimientos. Napoleón, cuando fue coronado rey de Francia, dijo: denme ustedes grandes familias y yo les daré grandes naciones. Porque el fundamento de una sociedad es la familia. Si creemos que el cambio lo va a traer un partido político, estamos equivocados. Si creemos que el cambio lo va a traer la economía, estamos equivocados. Si creemos que el cambio lo va a traer un boom de una prosperidad de los mercados de valores, estamos equivocados. El cambio lo tiene que tener nosotros los seres humanos cuando regresemos a los principios de la Biblia, cuando nos arrepintamos y confesemos que hemos hecho el papel de ridículos ante el mundo y que hemos alcanzado la tecnología y los avances científicos y somos enanos moralmente. Hemos fracasado como seres humanos. Y nos está pasando lo que a las ranas. Tú tomas una rana y la metes a una olla y le prendes el agua a la olla y la rana adapta la temperatura de su sangre a la temperatura del agua, y en lugar de que cuando comience a hervir el agua la rana salte, la rana se queda y muere hervida. Y así nosotros nos estamos acostumbrando a la nueva moral. Es que ya es normal que mi hija llegue a las 2 de la mañana y que los fines de semana se vaya a Tequesquitengo con su novio y llegue el lunes. Es normal. Ya es normal que las señoras de 50, 60 años de edad traigan a sus chavalos de 20, 25 años de edad. Ya es normal que cada hombre tenga a su amante, es lo más normal. Y las mujeres mexicanas y latinoamericanas acaban aceptándolo. Es que es normal, todas las mujeres lo hacen. Pues no es cierto. La Biblia dice: no cometerás inmoralidad, y viene el juicio sobre nosotros. Y si México no se vuelve de tanta idolatría, de tanta inmoralidad, de tanta corrupción que tenemos por haber abandonado los principios que constituyen la base de una nación, que es Dios, no queda en México ninguna esperanza a través de ningún partido, de ningún hombre. Y nosotros tratamos por todos los medios de alcanzar principalmente los medios políticos, porque desde allá arriba los líderes van a ser juzgados 3 veces más que los ciudadanos comunes y corrientes. Porque al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Ahora se necesitan hombres idealistas, hombres y políticos que lleguen a esos puestos, a los tribunales, a los magisterios, a las gubernaturas, a las presidencias, a la Cámara de Diputados, con ideales, con convicciones, que no es mi partido por el cual yo peleo. Yo quiero pelear por México, por mi patria. Hombres idealistas que den su vida como los grandes héroes de la independencia que tuvimos. Necesitamos un cambio radical de manera de pensar, de manera de nuestro corazón, de filosofía y de religión. Necesitamos entender que somos personas que somos responsables delante de Dios, y Dios nos va a pedir cuentas a todos. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana vinieron por coincidencia a esta conferencia? ¿Cuántos vinieron porque pues me voy a asomar por curiosidad? ¿Sabes una cosa? La Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. La semana pasada hablé con una familia que hace 3 días aquí, entrando a Toluca, se mataron todos en un coche bochito. Un camión los hizo pedazos aquí en la carretera. 2 de ellos se habían burlado hace como un mes en un desayuno de la conferencia que dimos, y el que iba manejando era cristiano. Él está en la presencia del Señor. ¿Tú sabes si ahorita saliendo de este lugar vas a vivir? ¿Tú sabes que ahorita puedes salir y en la tarde de repente enfrentarte con la eternidad para siempre ante un Dios que te va a pedir cuentas y te va a decir: ¿qué hiciste mientras estabas en este cuerpo?
¿Qué le vas a contestar? ¿Viví para mis amantes? ¿Quería un hueso en el gobierno? ¿Quería tener poder? ¿Quería tener dinero? ¿Quería asegurar mi futuro con un hueso político? ¿Eso le vas a contestar a Dios? ¿O realmente quería dar un ejemplo a mi familia? Quería ser un ciudadano y quería cambiar la vida del Estado de México y tanta corrupción que existe a través de mi ejemplo, porque sí hay hombres honestos todavía y hombres íntegros, y son los que demanda nuestra sociedad actual. Ya no podemos con la vida que estamos llevando. Necesitamos cambiar a través de este mensaje del glorioso evangelio de Jesucristo nuestra nación. ¿Por qué tú no te conviertes en esta mañana en uno de ellos?